Bueno, un saludo para ustedes, para el presidente del sindicato, para todos los sindicalistas y decirles que la participación política es un derecho humano fundamental. Yo soy defensor de los derechos humanos y lo que he venido haciendo en el Consejo Nacional Electoral es justamente defendiendo ese derecho político fundamental en cada escenario del debate jurídico, que hay que darlo dentro de la organización electoral, no solamente con el Consejo Nacional Electoral, también con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la Procuraduría General de la Nación, con el propio gobierno nacional para señalar los límites que tenemos para garantizar los derechos políticos o los derechos y deberes que tiene la ciudadanía frente a sus derechos políticos. Así que la Constitución colombiana ampara ampliamente la participación política. Somos un régimen democrático participativo por excelencia. Así que en relación con las restricciones a los empleados públicos o trabajadores del Estado para que puedan participar en política, pues la Constitución ha establecido unos límites muy precisos a través del artículo 127. ¿Qué dice el artículo 127? Que no podrán participar en actividades políticas, en deliberación política, en campañas políticas, aquellas personas que trabajen para la rama judicial, que trabajen para los órganos de control o que trabajen para la fuerza pública y los órganos electorales, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para nosotros, para la organización electoral y para esos funcionarios del Estado, empleados del Estado, se prohíbe esa participación, ¿no? Ahora bien, ¿qué se establece en relación con los demás empleados del Estado, funcionarios públicos? Que habrá una ley estatutaria que reglamentará su participación en política y esa ley estatutaria no ha sido expedida. Ahora la pregunta es, si no ha sido expedida, ¿significa entonces que los empleados públicos o trabajadores del Estado no pueden ejercer a plenitud sus derechos políticos? Hay pronunciamientos del Departamento de Función Pública en reiterados conceptos que restringen esa posibilidad. Esa interpretación, a mi juicio, es inconstitucional, porque está restringiendo justamente derechos políticos esenciales, que no pueden ser restringidos. Los derechos políticos tienen que garantizarse. Y la interpretación de la función pública, incluso voy a citarles un último concepto solicitado por la Procuraduría General de la Nación, es el 153.941 de 2021. Y a pesar de que cita la sentencia de unificación de un caso que ustedes deben conocer, que es justamente la sentencia 02491 de 2017, siendo ponente Rocío Araujo, a pesar de que la citan, terminan concluyendo lo contrario a lo que dice la sentencia, que mientras no esté reglamentada, entonces los empleados públicos, trabajadores del Estado, no podrán participar en política. No, eso no es y no puede ser. La participación en política es un derecho, la democracia nos pertenece a todos y a todas y hay que defender nuestra participación política. Otra cosa, lo que sí está restringido es utilizar el cargo público para hacer un constreñimiento ilegal, que es una grave falta disciplinaria y que es un delito. Si utilizas tu cargo para presionar a tus subalternos a que tienen que votar por X o por Y persona, eso sí es abiertamente ilegal. Eso sí va contra la Constitución, eso sí constituye falta disciplinaria gravísima y eso sí constituye un delito penal, pero no la participación abierta de la ciudadanía que puede estar asociada políticamente en un sindicato para defender sus derechos o hacer parte de un partido político para defender sus aspiraciones de transformación de la sociedad y del Estado. No, incluso la participación dentro de los partidos políticos está amparada por otra ley, la nueva 96, que es la que tiene que ver en su artículo 37 con las reglas para quienes son candidatos a la presidencia de la República. Allí se establece que los empleados públicos pueden estar registrados como miembros de los partidos políticos. Si pueden estar registrados como miembros de un partido político, ¿por qué no pueden, por fuera de sus horas de trabajo, por supuesto,
llegar con sus camisetas, con sus banderas, a hacer campaña política por quien tengan interés en hacerlo y tienen el derecho de hacerlo, ¿sí? Pero aquí pues el ejemplo mal dado lo ha dado el presidente de la República y yo lo he denunciado porque ni siquiera hay que presumir su inocencia, porque sistemáticamente ha venido interviniendo en el debate político electoral en contra del señor Gustavo Petro Urrego, y lo acaba de hacer en la cumbre en Estados Unidos, en un foro donde el día de ayer se volvió a manifestar en contra de la candidatura presidencial de Gustavo Petro y de sus propuestas. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Él sí representa la unidad de la nación. Él es el jefe de Estado. Es la suprema autoridad administrativa. Según el artículo 188 de la Constitución, además está obligado a respetar los derechos humanos de toda la población colombiana, incluyendo los derechos políticos de millones de personas, que en este caso, simpatizantes de la candidatura de Gustavo Petro Urrego, pues se ven afectadas por un constreñimiento que además es ilegal de parte del presidente de la República, anunciando que si él gana, pues el país va a entrar en una debacle absoluta, va a fracasar el país, va a quebrar la economía, se va a destruir pues la nación. No, esos señalamientos irresponsables no solamente son una grave falta disciplinaria, son un delito, por lo menos 2 delitos penales, la participación indebida en política de funcionarios públicos, que también es un delito penal, es un delito sancionado penalmente, más el hecho de que esté violando la Constitución política y esté incurriendo en un constreñimiento ilegal del electorado. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Yo he llamado a la Procuradora General de la Nación a que se pronuncie sobre el particular. La Procuradora ha dicho que ya no lo puede hacer porque el señor presidente de la República tiene un fuero especial y ella tendría que pronunciarse en caso de que se investigue al señor futuro expresidente de la República en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y por eso no se pronuncia. Le dije, no, pero es que usted está obligada constitucionalmente a garantizar también los derechos humanos de toda la población colombiana. Aunque usted tenga esa facultad de intervenir en ese eventual proceso disciplinario y penal, porque son 2 las facultades que tiene el Congreso de la República sobre el presidente o expresidente de la República que hayan cometido faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones, ella tiene una facultad constitucional también, la de prevenir eso, pero no venir a utilizar el Ministerio Público para perseguir a sindicatos o para perseguir a trabajadores del Estado, empleados públicos, que en ejercicio de sus derechos políticos fundamentales puedan expresar su simpatía a favor de una campaña política o de otra campaña política. Eso no lo debería hacer la Procuradora General de la Nación. Primero, que quede muy claro que ningún empleado público, ningún trabajador oficial, ninguna persona contratada por el Estado puede constreñir a sus subalternos, a la persona contratada para que vote por X o Y persona o para que deje de votar. No, eso es un delito y eso es una grave falta, ¿no? Ahora, es importante entender qué es el constreñimiento ilegal. Es justamente cuando tú tienes una condición jerárquica que te permite abusar de tu poder para limitarle los derechos políticos a otra persona y diciéndole, si usted llega a votar por el señor Gustavo Petro, lo despido de mi empresa. Si usted llega a votar, la empresa se acabará a partir de tal fecha. Su contrato va hasta el 19 de junio y si el 19 de junio gana el señor Gustavo Petro Urrego, la empresa se va del país. Eso es un delito, eso es un constreñimiento ilegal. Y yo vengo a dejar constancia en la última Comisión Nacional de Garantías y Seguimiento Electoral, con presencia del Ministro del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, todas las autoridades del Estado, dejando constancia que la Fiscalía General de la Nación no ha cumplido con su debida diligencia porque ha sido público en muchos hechos que están incluso probados a través de videos, a través de chats de empresarios en relación con sus empleados, de contratistas en relación con sus contratados. Y la Fiscalía General de la Nación no ha cumplido su obligación de investigar la responsabilidad de esos empresarios o de esos contratistas. Les ha dejado actuar en absoluta impunidad. Yo sí señalo la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por no actuar con debida diligencia.
Ahora, allá el representante de la Fiscalía se molestó y protestó sobre mi intervención y dijo que es que no han recibido denuncias. Le dije, ¿y de cuándo acá la facultad oficiosa que yo tengo como servidor público y más, si yo soy representante de la Fiscalía General de la Nación, no voy a investigar porque no recibo una denuncia pública? ¿No? No, pues la obligación es que investiguen, y para eso también he reclamado que el cuerpo técnico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación cumpla con su trabajo. Pero bueno, esos son los desequilibrios que hay en esta campaña electoral, y yo los he venido dejando en evidencia. Finalmente, un mensaje, mire, no se dejen intimidar. Este es un momento histórico para Colombia. Voten y voten en conciencia, voten sin miedo, voten con amor por el país. Analicen los programas, analicen los dos candidatos, analicen su historial de vida y decidan en conciencia. No vendan su voto. El que vende su voto está vendiendo el destino de sus hijos, está vendiendo el destino de la nación. La democracia nos pertenece a todas y a todos. Y un abrazo muy especial para todos los sindicalistas del país. Y adelante, vamos a transformar participando.